Podemos cuestionarnos si el amor a primera vista existe, pero yo puedo dar fe que la primera vez que vi esta imagen me sedujo para siempre. El casco de lo que prometía ser la mejor armadura de ciencia ficción. Comenzaba el año 1998, yo era un puberto más o menos así y sucedían hitos como el Windows renovándose, no tanto, con el Windows 98. El lanzamiento del FIFA 98. El estreno de la telenovela argentina Verano del 98. Pero en lo personal, un sábado cualquiera de ese año, mi mejor amigo de la adolescencia me muestra el que sería desde entonces el videojuego que me acompañe para siempre. Estoy hablando del Fallout, o Fallout, o como le quieran decir, un videojuego de rol postnuclear, ahora una amplia saga con varias y variadas entregas y en breve serie de Amazon Prime Video. El preámbulo. En rigor, Interplay lanza el Fallout a fines de 1997 y unos meses más tarde entra en mi vida así. Después del logo vintage, a tono con lo que se viene, suena a un tema clásico de los años 40. Música que contrasta con las imágenes televisivas de una distopía apocalíptica, en las que tropas blindadas de Estados Unidos luchan contra China. Esta introducción genera en mí un shock retrofuturista que me lleva de golpe a un universo de ficción como nunca había conocido, ni siquiera en películas como las de Mad Max, que justamente el Fallout homenajea. El prólogo. Surge entonces un gran interrogante: ¿cómo se fue el mundo tan a la mierda, atómicamente hablando? La respuesta llega en una segunda introducción, oscura y deprimente, que resume la historia de la humanidad en una frase. War never changes. La profunda voz del actorazo Ron Perlman nos hace un monocromático repaso audiovisual de cómo los imperios siempre acumularon armas y recursos, hasta que en el siglo XXI las dos cosas se vuelven lo mismo. Las potencias mundiales luchan con y por energía nuclear. La premisa. En 2077, la gente de Estados Unidos vive estética e ideológicamente como en los años 50. Mucho auto largo, mucho electrodoméstico metálico y mucho miedo a la guerra atómica. Cuando finalmente el holocausto nuclear deja al mundo en cenizas, unos pocos se refugian en las bóvedas, búnkers antiatómicos de la empresa Voltec. Sign up now and prepare for the future. Pero estos juegos ocurren más en el futuro todavía. Cronotopo. El año es el 2161, casi un siglo después de las bombas, y la zona es California, convertida en unas tierras baldías plagadas de engendros radioactivos, saqueadores psicópatas y criaturas salvajes, algunas simpáticas como las vacas bicéfalas y otras sanguinarias, como los clásicos garras mortales, que en cada entrega se superan en ferocidad. Pero este yermo también está poblado por personas comunes, reconstruyendo la civilización, con las inevitables ambiciones e injusticias de los poderosos y las esperanzas o preocupaciones de la gente sencilla. Tu personaje ha vivido siempre dentro de un búnker antiatómico, la bóveda 13, y, al igual que el jugador, no sabe qué lo espera al otro lado de la gran puerta blindada. Ah, you're here. Good. We've got a problem. A big one. La trama. En la tercera intro, sí, hay 3, pero cortitas y salteables. El supervisor en persona te pide que salgas de la bóveda con la remota esperanza de encontrar el repuesto de un microchip, indispensable para purificar el agua. Yo, la primera vez, pensé que el juego sería otro shooter en primera persona como tantos de la época, pero no. El punto de vista subjetivo es solo una animación final antes de dejar definitivamente tu refugio subterráneo. Afuera, el juego se ve decepcionante. Él o la protagonista. Viéndolos así, de lejos, semipixelados y en perspectiva isométrica, no se aprecia mucho la previa creación del personaje, tan elaborada que te permite elegir su edad, el género, las habilidades y las características que lo hacen especial. Fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte, que en inglés forman un bellísimo acrónimo. Pero si bien cualquier tipito que hagas al principio se va a ver así,
ya lo haremos progresar no solo interna sino externamente, mejorando la escasa protección de su overol elastizado con varias corazas que encontremos, compremos o saquemos, hasta conseguir quizás la armadura de poder de la primera imagen. Las armas también son creativas y vistosas, y la primera vez que se abre el combate es otra vez decepcionante. El sistema de ataque por turnos tiene su encanto, aunque no es para quienes disfruten de la adrenalina. El peligro, de todas formas, está muy presente en forma de distintas amenazas. Los antagonistas. El oponente principal es el creador de un ejército de supermutantes, quien busca implantar una teocracia basada en la superioridad de sus criaturas para adaptarse al mundo postnuclear. Pero no es un enemigo declarado, sus tropas crecen en secreto, secuestrando humanos para convertirlos en esas criaturas grotescas y violentas. Y no es simplemente una cuestión de enfrentar monstruos. El líder mutante cuenta con humanos conspirando bajo la apariencia de una nueva religión, infiltrados en los nuevos asentamientos. Así y todo, no se trata de antagonistas sin matices, sino de un entramado de intereses. La mayoría de los monjes cree estar sanando las consecuencias de la guerra, y no todos los supermutantes siguen dogmáticamente a su creador. De hecho, estos ejemplos tienen dos líderes. El religioso es el maestro, una masa amorfa y polifónica. Do you join the Unity, or do you die here? Join. Die! Pero el militar es el teniente, un supermutante muy elocuente quien no considera a su especie como dioses, sino tan solo el próximo paso de la evolución. It is so nice to see you. La diégesis, es decir, la secuencia narrativa, que puede ser muy flexible aunque el juego no carece de un eje argumental. Si bien cada partida, como en todo buen juego de rol, construye una historia irrepetible, hay 3 puntos cruciales. Una vez encontrado el chip de agua, en lo que queda de otro refugio menos afortunado, las misiones centrales son destruir al líder mutante y a su fábrica de supersoldados. Según el personaje que hayas creado y desarrollado, el enfrentamiento con ellos será directo o encubierto, pudiendo eliminar las bases enemigas a puro disparo rival por rival, o bien borrarlos a todos mediante tu ingenio, por ejemplo activando una bomba nuclear, o incluso convenciendo al líder supremo de suicidarse. Otra característica de esta saga es el peso del tiempo. Los gráficos muestran con detalle las ruinas del sueño americano, pero ciertas particularidades, como que la moneda de curso legal sean chapas de botella, demuestran la importancia de los despojos heredados. Cada entrega nos presenta personajes de longevidad exagerada, algunos viviendo incluso desde antes de la guerra, como es el caso de los típicos ghouls, llamados espectros o necrófagos en español, quienes han vivido en carne propia los horrores de una larga vida posapocalíptica. Para bien o para mal, la nueva civilización no puede levantarse sin atravesar los escombros del pasado, una carga que todavía pesa sobre las vidas del futuro. Los restos de la guerra no son un simple decorado, son puntos cruciales de la historia. El virus que provoca la metamorfosis de humanos y animales es un arma peligrosa en manos de ególatras mesiánicos, ya sean mutantes o, como en el Fallout 2, los resabios del gobierno estadounidense. Asimismo, las antiguas bases militares siguen nutriendo de arsenal a los nuevos ejércitos, como el de una secta de aspecto medieval que reverencia la tecnología. Hello and welcome to the Brotherhood of Steel. Esta hermandad de acero, en la que el protagonista puede iniciarse, es uno de los emblemas de la saga, por su poder de fuego y las espectaculares armaduras. La jugabilidad. Los gráficos y la dinámica evolucionan en cada nueva entrega, pero es la aventura, tanto cotidiana como fantástica, lo que le da al juego su esencia. Una amplia libertad para viajar de una misión a otra sin una trayectoria predeterminada, eligiendo con toda independencia no solo dónde o cuándo ir en este mapa abierto, sino además cómo resolver cada una de esas misiones. De la forma más amable, con violencia, no resolverla en absoluto. A mis 15 años, que el bien o el mal dependan de las intenciones del jugador fue una sensación de vértigo total. Gracias también a los textos y actuaciones en los diálogos,
los personajes no jugadores logran mucho realismo, Hey, I don't appreciate that. lo cual vuelve una decisión consciente ayudarlos, ignorarlos, estafarlos o liquidarlos a sangre fría. Por sobre todo, el éxito o fracaso de un combate no depende tanto del nivel de tu personaje, de su punto de salud o del tamaño de su arma, sino de tu sentido común como jugador. La regla de oro es no meterte en un conflicto que no estés capacitado para resolver. Your life ends in the wasteland. El desenlace. Según las decisiones del jugador y las acciones del personaje, las consecuencias pueden y van a variar, llevando a finales a veces opuestos. Sin embargo, independientemente de qué pueblo arrases o salves, tu victoria sobre los supermutantes tendrá un sabor amargo. You're a hero, and you have to leave. El supervisor no va a dejarte regresar a casa por miedo a que tu ejemplo provoque el éxodo de los refugiados. Más allá del consuelo de un posible desquite, tu personaje terminará su gesta volviendo la espalda a las tierras conocidas, para iniciar un exilio solitario. Las secuelas. En el Fallout 2, el casco que nos recibe es el de los nuevos enemigos. Lo que queda del gobierno de los Estados Unidos se ha autoproclamado como la verdadera humanidad. Desde su enclave marítimo, planea reclamar las tierras baldías exterminando cualquier criatura, humana o mutante. Mientras tanto, otros 80 años no pasaron sin novedades. En el 2241, los diversos humanoides empiezan a convivir en paz, y la aldea más minúscula del juego anterior creció hasta convertirse en una nueva república de California. Tu personaje principal es un descendiente del aventurero del Fallout 1 y deja su aldea tribal para buscar la tecnología que permita el progreso de su comunidad, involucrándose de a poco en los grandes conflictos de su época. La ideología. Los planes del maestro no implicaban mucho dilema moral para el jugador, pero en cada entrega la saga va sumando una gran cuota de reflexión sobre los tipos de gobiernos, cuestionando los defectos en cualquier forma de poder. I am the President of the United States of America. La democracia, como la entiende el presidente del enclave, es abiertamente genocida, mientras que Tandy, que la conocimos de joven y ahora ya es anciana, es la presidenta de una nación más benévola, pero colonizadora. La Hermandad de Acero, que fue presentada como paladines, se van volviendo una fuerza paramilitar que empieza a mostrarle el hacha en la entrega especial del Fallout Tactics, donde se plantea su desprecio por toda criatura humanoide, y uno mismo debe elegir si se les conceden a ellas los derechos básicos de las personas. Welcome to the Brotherhood of Steel. Esta versión no canónica fue un triste paliativo para quienes consumimos el 1 y el 2 durante años, y tuvimos que esperar casi una década para conocer el verdadero Fallout 3, que a mí me trajo cierta decepción. Pero volvamos al Fallout 2. Esta secuela incluye posturas muy innovadoras para entonces, como por ejemplo contraer matrimonio con alguien del mismo sexo de tu personaje. Las opciones de pareja serán desarrolladas en juegos posteriores, y en el 4 será posible establecer varios vínculos con tus acompañantes. Have you ever thought about us as maybe more than just friends? Is that obvious? Las innovaciones. Esta secuela mantiene la esencia del original, ofreciendo un mapa más amplio con localidades también muy amplias, como New Reno. También hay criaturas más raras y feroces, y una variedad de acompañantes. Antes eran todos humanos, salvo el cuadrúpedo llamado Dogmeat o Albóndiga, y ahora pueden sumarse a la aventura aliados mutantes, robóticos o incluso un erudito garra mortal, demostrando que la coexistencia entre especies es posible. A nivel narrativo, la revelación es que las bóvedas nunca trataron de salvar a nadie, sino realizar experimentos sociales con sus habitantes. Las verdaderas novedades son la adquisición de un automóvil y un sistema muy elaborado para controlar a tus acompañantes. A nivel gráfico, son novedosos pero desagradables ciertos personajes no jugadores y criaturas con un diseño digital que choca con el resto, que se ven de plástico en comparación con la textura original. La gran sorpresa final es la posibilidad de seguir jugando luego de completar la misión principal, venciendo a un monstruoso agente gubernamental y explotando la base presidencial del enclave.
Y hablando de continuar, antes de seguir viendo el video, les agradezco que sigan el canal, que no les cuesta nada, que le dejen algún comentario, que les cuesta poco, y que le den un me gusta, que les cuesta todavía menos. Y ahora sí, Fallout 3, el progreso. El salto abismal hacia otro tipo de juego, menos aventura de rol y más acción en primera persona, hizo al Fallout más conocido, pero ¿a qué precio? La trama, que sucede en la zona de Washington casi 40 años después del Fallout 2, reformula el recurso de dos conflictos principales vinculados. Ya no es tanto ir de un problema comunitario a uno mundial, sino uno más personal, en este caso dejar la bóveda 101 para buscar a tu padre fugitivo, y uno de orden político y social, relacionado al control del agua potable de la región. El intento de mezclar ambos conflictos queda aquí muy forzado, aunque sienta las bases para mejorar el recurso en los Fallout siguientes. El mundo de ficción mezcla sin mucha armonía elementos de las entregas anteriores, recicla a los villanos del enclave y devalúa a los supermutantes, que, sin un trasfondo religioso o ideológico, se vuelven un enemigo ocasional con el cual tirotearse, pero no dialogar, salvo por un par de honrosas excepciones. My friend! I see I found you at last. En lo visual, el Fallout 3 nos sumerge en un mundo triste, gris, que empaña las marcas de un pasado de grandeza. Nos encontramos con un yermo capital sin la textura ni el detalle de las primeras versiones, pero otros elementos icónicos, además de la arquitectura Art Deco, también se ven menos elegantes, como las armas o las armaduras de poder, irónicamente menos imponentes. Además, la dinámica no da mucho tiempo a quedarse contemplando qué ha sido de la civilización. Para alegría de los más intrépidos, el combate por turno se reemplaza por acción en tiempo real. Por el contrario, la introducción es un filtro para ansiosos, porque demora el comienzo del juego en una eterna e insalteable presentación del personaje, desde su mismo nacimiento en la bóveda. Afuera, el mapa está sesgado por escombros en tantas partes principales que recorrerlo se puede volver frustrante y repetitivo. Las aventuras demandan menos perspicacia. Conseguir la brújula se puede resolver muchas misiones sin tener que deducirlas. El final mismo está tan guiado que hasta hay un robotazo que mata a los enemigos por el jugador. Estas cuestiones limitan la sensación de libertad que se respiraba en los Fallouts originales. Más allá de eso, se destacan aciertos como la adaptación del típico combate por turnos a un sistema opcional de ataque asistido, o la reformulación del característico Pip-Boy, una computadora personal que antes incluía funciones puntuales, como la agenda, y ahora reúne en su pantalla casi toda la información que el jugador precise revisar, como el inventario o el estado de su personaje. Asimismo, se aprecia la inclusión de personajes clásicos, como Harold, un mutante que apareció en el 1, que en el 2 le brotó una planta en la cabeza y ahora ha evolucionado a árbol parlante. It was a long time ago. También es más importante la radiación en alimentos y entornos, afectando la salud constantemente. Además, inaugura la opción de armar tu propio ranchito para vivir ahí, y los objetos coleccionables. Imagínense que en el Fallout 2 coleccionamos piedras sueltas en los encuentros especiales. Ambas propuestas crecerán, y cómo, en entregas posteriores. Banda sonora. Otra novedad es la música incidental. Se pueden oír canciones en la radio del Pip-Boy, y si bien cada estación tiene su estilo, por ejemplo clásica o popular, todas respetan la impronta retro que caracteriza a la franquicia. Estos temas son una alternativa a la música extradiegética, que sin dudas da una muy lograda ambientación desde el primerísimo juego. Fallout New Vegas. La armonía. En este punto lo clásico y lo innovador convergen en una proporción equilibrada. La música, para empezar, no solamente remarca la impronta vintage, también acompaña el espíritu del desierto de Nevada desde la formación y el auge de Estados Unidos. Animando al jugador a recorrer este mundo medio western, medio mafioso, medio steampunk. Viajar y conocer vuelven a ser importantes. Aquí la historia no depende tanto de los originales. Está situada en la época del Fallout 3, pero en otro entorno. Sus paisajes son característicos y sus conflictos son particulares.
se acentúa la lucha entre facciones sin que se pueda hablar muy fácil de buenos o de malos. La nueva República de California ya se ha expandido hasta volverse una potencia económica, con las bondades de la democracia, pero también la corrupción y desigualdad típicas de una gran nación. Su contraparte sería la emergente Legión del César, un proyecto anacrónico que pretende restaurar una especie de imperio romano, libre de los vicios y la burocracia republicanas. Es una opción tentadora, pero basada en que los fuertes sometan al resto, incluso esclavizándolos. I can't talk to you. It's not allowed. Una tercera fuerza es la del autócrata magnate de Las Vegas, el señor House, dueño del casino principal y responsable de la conservación de la ciudad durante el bombardeo nuclear. Su ley es la de la oferta y la demanda. Su propio compromiso con el progreso de la región es innegable, aunque su utopía meritócrata excluye a quien no tenga las miles de chapas para acceder a ella. La Hermandad de Acero tiene una presencia limitada, y la facción más autóctona son los Rangers de Nevada, unos justicieros ya aludidos en el primer Fallout a través del personaje de Ticho. Los supermutantes retoman algo de su importancia narrativa. En rincones del mapa encontramos resabios del ejército del maestro, algunos todavía como patrullas hostiles, otros aferrados a su nuevo territorio y varios intentando vivir en paz a pesar de las secuelas de su antigua guerra. El MacGuffin, es decir, el objeto que sirve de excusa para motivar nuestras aventuras. En este caso, vuelve a ser un chip, el microchip de platino que Robert House precisa para actualizar sus robots de guardianes a robots militares. Tu personaje es un mensajero al que le fue robado ese paquete, el cual debe recuperar para concretar su entrega. Si es que sobrevive al desierto del Mojave, naturalmente. Las tierras siguen siendo yermas, pero llenas de la nueva vida. Las plantas y animales mutantes y los humanoides están a gusto en él, y la lucha con ellos es parte de la supervivencia cotidiana que enaltece esta saga. La trama personal sería la venganza contra el mafioso que se robó el chip, quien tiene la voz del entrañable Matthew Perry. The game was rigged from the start. Pero la falta de un trasfondo para el protagonista hace que esa motivación carezca de peso. En cierta manera, tu personaje también es un elemento que sirve de excusa para contar una historia más grande. La guerra entre facciones por los recursos energéticos de la región, la cual se define en el momento cúlmine de la toma de la represa de energía, cuando hay que elegir a qué bando apoyar. Fallout 4. La ética. El Fallout 4 pasa más o menos en la época del anterior, en una Nueva Inglaterra ya bastante recuperada del apocalipsis. La historia se basa, quizá demasiado, en distintas facciones con matices morales, pero el objeto de la guerra ya no será tanto los recursos, recae más en el dilema de la humanidad de los Thind, unos androides muy avanzados. ¿Qué bando es el más conveniente entonces? ¿El instituto donde una comunidad de científicos aislados niega la libertad de sus creaciones? ¿Los del ferrocarril que pretenden dar a estos androides identidad humana? ¿La Hermandad de Acero que regresa con más poder que nunca a imponer lo que ellos entienden como orden? ¿Controlar a los humanos? ¿Eliminar humanoides? ¿El conflicto de qué es mejor? ¿Ayudar a la gente real con sus defectos o a la humanidad como concepto idealizado? Desplaza al del poder político y territorial, más representado aquí por los Minutemen, y su cruzada por unir todos los asentamientos en una sola comunidad, a salvo de abominaciones y asaltantes. Los saqueadores, por su parte, llegan al pináculo de su relevancia. Una de las expansiones, Nuka World, permite al jugador aliarse a ellos y, de hecho, invadir los asentamientos del mapa principal, una locura conceptual inédita. La anagnórisis. La trama personal de la o el protagonista es la búsqueda de su bebé secuestrado. Para eso, deja la bóveda 111, donde estuvo 2 siglos criogenizado. Lo que diferencia a esta narrativa de las anteriores no es lo que el personaje ignora, sino lo que cree saber. El reencuentro con su hijo le revela que estuvo congelado mucho más de lo que sospechaba. I am your son. Y el niño secuestrado es ahora más anciano que su propio padre o madre, y lidera la facción del instituto, la misma gente que se lo apropió.
Este plot twist y el reconocimiento pueden tanto fomentar la alianza con ese hijo y su poderosa comunidad científica, o bien llevarlo a cuestionarse si tiene realmente un vínculo con ese anciano, que es prácticamente un extraño. En esta cuarta entrega, la cruzada personal está equilibrada con la general, aunque esta no tiene un punto cúlmine como tal. Las facciones no se enfrentan en una batalla campal. En su lugar, se suceden las destrucciones de las distintas bases elegidas como enemigas. Luego de eso, el juego se prolonga tanto como el jugador quiera transitarlo. Lo pictórico. Visualmente, esta entrega es un espectáculo. Los edificios y paisajes recuperan la textura y a los estilos típicos del American Way of Life se suman un toque victoriano en la arquitectura, elementos coloniales como lo de los Minutemen e innovaciones como la estética de los supermutantes, que aunque mantienen el rol de oponentes chatos que les dejó el 3, ahora sus asentamientos hablan por ellos, expresando su cultura como nunca antes se le había mostrado. El humor. La saga se caracteriza por cierto absurdo, ironía y humor negro. En los originales podías encontrar alusiones al programa de televisión de Doctor Who o sátiras como una secta con celebridades al estilo de la cienciología. Luego la sutileza fue perdiéndose para dar paso a elementos cómicos como robots programados para el fisting anal o armas que lanzan basura como proyectiles. Ataque muy divertido sin dudas. En la cuarta entrega, el humor se potencia con los adelantos visuales. Por ejemplo, un barco histórico que vuela, tripulado por robots patriotas. Lamentablemente, mucho del sarcasmo y la ironía se pierden por un espantoso sistema de diálogos. Es resolutivo pero anticlimático y no está a la altura de los personajes que propone el juego, llenos de opiniones propias. Your thoughts? Too many folks these days count on violence to solve their problems. You only have to look around to see where that got us. No es lo único que queda a mitad de camino. Se le puede acusar al Fallout 4, y con razón, de querer abarcar mucho. Aparte de rol y estrategia, intenta ser también un juego de simulación social, de puzzles, de supervivencia, de construcción urbana, y sabemos que quien mucho abarca poco aprieta. La verosimilitud. Toda esta nueva etapa tiene una gran preocupación por el realismo, aspecto que en lo personal no valoro tanto, ya que es muy difícil de sostener. Además de los incontables bugs en todos ellos, estas últimas entregas se toman ciertas licencias en las reglas de la ficción, como los límites arbitrarios de los mapas o impedir que mueran ciertos personajes principales y los acompañantes, tragedia que en los originales era imposible de evitar. Fallout 76, la precuela. Si hablamos de desafíos, el Fallout 76, último hasta ahora, aprovecha todo lo del 4, pero sumando la propuesta de jugar online con otros jugadores. En rigor, es una historia anterior a las anteriores, ya que responde a una pregunta que, la verdad, yo nunca me hice. ¿Cómo fueron los primeros tiempos poco después de la guerra atómica? Tu protagonista sale de la bóveda 76 en el año 2102, y no hay mucha vuelta con la historia. Esta entrega se trata más de hacer misiones en la región boscosa de Apalachia e intentar pasarla bien sin poder guardar partida. Entiendo que su lanzamiento estuvo lleno de fallos y de críticas, pero el intento de mezclar juego de rol y de supervivencia es cuando menos ambicioso. De cualquier modo, es imposible abarcar este universo de ficción en un solo video, porque avanzando o retrocediendo siempre está en expansión. Ojalá que quienes le dedicamos fanfilms o fanarts, o como en mi caso novelas de fanfiction, apoyemos esta nueva apuesta de llevarlo a las pantallas de televisión. O por qué no, a una pantalla de cine. O por qué no, a un parque temático del Fallout si alguien quisiera hacerlo. Porque a pesar de todo, el amor nunca cambia.